Bueno, empecemos por el contacto con la mafia de Rodolfo Orellana. Tú eres despedida, pones una empresa de consultoría, si no me equivoco, con una amiga, y te contactan para asesorar a este grupo de Orellana Rengifo. Tú no tenías idea a qué se dedicaban y tampoco exactamente de qué se trataba, un poco el negocio del grupo. Así es. Ocurre que tomo contacto con estas personas porque mi socia María Zaplana me presenta a Ludith Orellana Rengifo, quien en ese tiempo me comenta que tenía una situación un poco complicada que atender en relación a su hermano Rodolfo y me pide inicialmente asistirlo en una audiencia de alimentos de un proceso en el cual él era demandado. Lo acompañé y después no volví a saber de ellos por muchos meses. Tiempo después, entre finales del 2010 y el 2011, me vuelve a llamar Ludith, y me dice que quiere hacerme una consulta vinculada a un tema de mi especialidad. Yo he sido registradora pública por 10 años, he tenido el honor de servir al país en registros públicos y se me consulta un tema vinculado a la llamada comunidad campesina o indígena de Pachacamac. Esta era una persona jurídica inscrita en los registros públicos el año 2002, pero cuya resolución de reconocimiento de personería jurídica se había emitido el año 46. ¿Cuál era la intención de que tú investigaras acerca de esta comunidad? ¿Para qué? Me comenta Ludith de que existían una serie de cuestiones que no le quedaban a ella muy claras y que necesitaba que se atiendan porque habían hechos relacionados con quien ella se refiere como su cliente, que era la señora Rosalía Vargas Shaus. Tiempo después me entero por los medios de prensa de que la señora está involucrada en una serie de hechos que están siendo materia de investigación por las autoridades. Pero en ese tiempo, lo que se sabe ahora, no se sabía. ¿Ella es testaferro de Orellana? Está sindicada como testaferro de Rodolfo Orellana. Ahora, ¿qué era lo que tú tenías que averiguar, descubrir o analizar y con qué fin? ¿Lo que se quería era comprar esos terrenos? No. Yo no intervine en ninguna cuestión vinculada a una adquisición o compra de terrenos. Lo que a mí se me encargó es hacer un estudio legal, un estudio registral, de lo que estaba contenido en la partida registral de inscripción de la comunidad campesina de Pachacamac, porque existían una serie de cuestiones que no quedaban muy claras y que aparentemente indicaban que se trataba de una persona jurídica inscrita, pero que ya desde hacía muchos años había muerto en términos jurídicos. ¿De qué conclusiones llegaste al final? Llegué a la conclusión de que efectivamente se trataba de una persona jurídica muerta. Por lo tanto, ¿cuál era la situación de esos terrenos a nivel legal? A nivel legal estaban en el limbo, en realidad. ¿Por qué? Porque lo que ocurría es que esa comunidad nunca había logrado el reconocimiento de su derecho, o sea, la aprobación, mejor dicho, del plano de las tierras comunales, porque siempre se lo denegó COFOPRI en ese tiempo, y nunca se inscribieron las tierras comunales en registros. Ahora, permítanme hacer un alto para poder compartir con el público alguna información. Estamos hablando de un área de 105.000 hectáreas, entre San Bartolo y La Molina, que comprende 13 distritos en Lima. Es decir, no estamos hablando de un lote de 100, 200 o 300 metros, estamos hablando de una inmensidad, la verdad. Y este caso es importante porque seguramente ustedes han escuchado de otros antes, de estos famosos terrenos que se venden o se transan a precios muy baratos porque se supone que se le va a dar una finalidad, por ejemplo, una finalidad agrícola al terreno, pero luego terminan convertidos en balnearios lujosos. Ha pasado mucho, ha sido una práctica sistemática en el sur de Lima y bueno, aparentemente esto se parece, pero es peor todavía. Sí, es mucho más grave. Entonces, no existe la comunidad, tú informas a tu cliente de eso, de que hay un limbo legal, ¿y qué pasa? Y procedo a copiar toda la documentación para presentar un título en el que se solicitaba la extinción, la inscripción de la extinción de la comunidad campesina de Pachacamac. Un título es un expediente, para que la gente lo tenga claro, no era un título de propiedad. No. Título, un registrador le llama al expediente sobre determinado inmueble o terreno. O determinada situación cuya inscripción estoy solicitando al registro. A registros públicos, así es, correcto. Así es. ¿Qué ocurre? Yo hago una revisión histórica y encuentro, no de mi invención, sino que desde el año 69 aproximadamente, existía un libro de un antropólogo muy famoso, Juan José Matos Mar, que decía de que efectivamente él había verificado de que la existencia de esta comunidad de Pachacamac había sido muy efímera, y lo digo literalmente.
lo decía el libro. ¿Por qué? Porque esta comunidad había tenido solamente una existencia jurídica de 3 años. El año 46 que la reconocen y el año 46 que se deroga su reconocimiento legal, ¿no? Entonces, voy a los archivos del Poder Judicial y ubico el expediente judicial donde obraba probablemente la última transcripción de esa resolución. Saco copia certificada del íntegro del expediente y lo presento a registros públicos. ¿Qué decía ese? El expediente lo que decía era que efectivamente el año 49 existió un documento, y se transcribe el documento literalmente, en el que el Ministerio de Fomento de aquel entonces deroga el reconocimiento legal de la comunidad campesina de Pachacamac. Y ese documento se presentó al registro. Volviendo al tema del bien en cuestión, el terreno. No existe la comunidad, el terreno de las 105.000 hectáreas está en el limbo, entonces aquí empieza a actuar la mafia. Efectivamente. ¿Cómo? Este grupo de gente que decía ser la comunidad campesina de Pachacamac siempre buscó que este terreno de 105.000 hectáreas se inscribiera en registros públicos. Nunca lo lograron, porque nunca concurrieron los requisitos legales que se exigen para los efectos de la inscripción de este terreno. Es decir, había gente que, a pesar de que se había declarado extinta la comunidad, decía que formaba parte de ella. ¿Cuántas personas eran? 25 personas aproximadamente. 25 personas que reclamaban posesión sobre estas 105.000 hectáreas. Propiedad sobre estas 105.000 hectáreas. Así es. Pero hicieron los trámites y creo que no funcionó. Nunca prosperó. Y nunca prosperó porque el argumento, según mi lectura de los expedientes en COFOPRI, el argumento legal, quiero decir, que COFOPRI utilizó fue decirles: ustedes no existen como persona jurídica, por tanto yo no puedo darle un título de propiedad a un muerto. En síntesis era eso lo que decía COFOPRI. Claro, y seguramente reclamaban porque vivían allí, porque desarrollaban ciertas actividades en... Bueno, quiero pensar que era así, pero eran en realidad... veintitantos en 105.000 hectáreas que ya dijimos iban de San Bartolo a la parte alta de La Molina, ¿no? Así es. 13 distritos, Así es. de un lado a otro de la ciudad. Así es. Que andaban reclamando esto. Bueno, eso es, por un lado, lo que ellos pretendían y que no funciona. Y es más, tú me diste un dato antes de salir al aire, se fueron hasta Maynas, creo. Sí, porque cuando yo logro la inscripción de la extinción de la comunidad, finalmente estas personas recurren a un proceso judicial para dejar sin efecto esta inscripción que yo había logrado y se van a tramitarlo curiosamente a Maynas. Yo no entiendo qué tenían que hacer en Maynas, porque si eran comuneros, como realmente decían ser, su domicilio sí o sí tenía que estar en esta ciudad, ahora, en el distrito de Pachacamac, que era donde funcionaba finalmente el domicilio de la comunidad. Pero esas personas no son los verdaderos mafiosos, ¿no es cierto? Son unos. Yo entiendo que definitivamente han sido personas usadas y que se han prestado al juego de aquellos que sí tenían intereses en adueñarse de grandes extensiones de tierras. Tú dijiste algo durante una de nuestras reuniones. Dijiste: se están levantando en peso el país. Así es. Se están levantando las mafias en registros públicos, aprovechando de una fragilidad que hay en el propio sistema de la inscripción registral, se están levantando en peso al país. Y yo quería abordar el caso de Pachacamac porque me parece que a través quizá de un caso concreto en particular podemos entender cómo se opera. La pregunta para el público que nos ve y para que entienda la magnitud de lo que estamos diciendo es: ¿cómo operas? Ya sabemos que está en limbo, te usaron, tú hiciste todo el trabajo, niña estudiosa, no existe, esto está en limbo. Ahora cuéntanos. Bueno, lo que hacía este grupo de gente que se llamaba Comunidad Campesina de Pachacamac era utilizar un supuesto documento histórico que era el que probaba su propiedad sobre las tierras. Sin embargo, el año 2007 este documento fue valorado por el Tribunal Constitucional en una acción distinta que no tenía nada que ver con la comunidad. Y el Tribunal Constitucional dice de que ese documento está dentro del conjunto de documentos históricos apócrifos que han servido para generar fraudes, ¿no? Sin embargo, en paralelo, mientras tuvo existencia jurídica la comunidad y mientras se pudieron ejercer actos de inscripción en esa partida registral, sale toda la relación de las personas respecto de las cuales la comunidad había otorgado actos de adjudicación gratuita, en su mayoría gratuita. Es decir, esta comunidad había ya adjudicado
terrenos, Sí. parte de estas tierras, Así de es. las 105.000. Así es. ¿Cuánto había adjudicado y a quién? Bueno, en realidad hay varias personas, ¿no? Por ejemplo, Bueno, está el señor Jorge Pasos Holder como uno de los adjudicatarios de las tierras de la comunidad campesina de Pachacamac. que además ha señalado ser una de las víctimas de Rodolfo Orellana. Así es, y que precisamente anda diciendo en los medios de prensa, en la comisión del Congreso, a través de las personas que trabajan para él, de que yo formo parte de la mafia de Rodolfo Orellana Rengifo. Cosa que es absolutamente falsa, porque a mí me encargaron, efectivamente, Ludit Orellana me encargó un tema que es estrictamente legal. Yo vengo acá a Mávila a decir que yo soy incorruptible. Por más próxima que pueda estar a cualquier persona sindicada en actos de corrupción, yo jamás me voy a dejar corromper por nadie. Y de hoy en adelante, lo que pueda pasar conmigo va a ser responsabilidad de todas aquellas personas vinculadas con este tema de la comunidad campesina de Pachacamac. Porque acá no estamos hablando solamente del hecho de que me adjudiquen 200 metros cuadrados. Estamos hablando de grandes extensiones de tierra. Hay mucha codicia por el tema de tierras. Por eso es que yo, cuando nos hemos reunido, te decía, se están levantando en peso el país. O sea, volteamos a un lado y lo que vemos es que hay un grupo de gente operando para adueñarse de inmuebles. Volteamos a otro lado y encontramos lo mismo, con procedimientos distintos, aprovechándose de documentos inexistentes o disque inexistentes. ¿Sabes qué es lo peor? Aprovechándose de la Superintendencia Nacional Sí. de Registros Públicos, es decir, utilizando un organismo del Estado que debiera ser el garante jurídico de cualquier propietario en el país, utilizando el propio sistema a favor suyo. Me piden que por favor